Cuando son las 6:28 en Caracas y toda Venezuela, estamos de vuelta aquí en Diálogo por el Futuro, por la BN Radio 104.9, y tenemos el honor de recibir en nuestros estudios a Pedro Sassone. Bienvenido, Pedro. Gracias. Él es responsable de la gran misión Vuelta a la Patria, también director de la Pedro UAL, como se conoce al Instituto de Altos Estudios Diplomáticos de Venezuela, y viceministro de Atención Integral para la Migración Venezolana del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, querido Pedro, empecemos por la misión. Cuéntanos, por favor, un poco sobre la gran misión Vuelta a la Patria como política de Estado. Bueno, en primera instancia, gracias por esta oportunidad, porque el elemento de comunicación es sumamente importante. Las buenas noticias, es decir, la gran misión Vuelta a la Patria es una continuidad de una política que se ha venido diseñando y haciendo durante 4 años de manera parcial. Tiene como precedente los 162 vuelos de Vuelta a la Patria y tiene como precedente en la historia que desarrollamos en Ecuador. En Ecuador desarrollamos un modelo de gestión social en la educación, en la protección de los niños, en el cuidado de salud, en el desarrollo para el emprendimiento, es decir, una estructura que fue naciendo en el consulado de Quito y ahora se convierte en una política. ¿Cuál es la trascendencia? Que es una política de Estado, una política integral e integrada, por el hecho de que cubre todas las áreas. En primera instancia hay como 4 segmentos importantes que va a cubrir la misión. Primero, los que están acá en Venezuela. Los que están en Venezuela, nosotros queremos crear conciencia en primera instancia sobre lo que representa la migración. La migración no se puede transformar en una aventura. La migración es un derecho, pero un derecho que se toma sobre realidades, sobre planificación. Hizo mucho daño a la población y al país una política que se colocó como promoción de la migración, que se llamó Sal como pueda. Porque la migración venezolana tiene una particularidad, que en primera instancia es que es una migración de carácter económico. No se trata de refugiados. Se ha querido vender la idea, y en eso algunos organismos internacionales siguen hablando de los refugiados. No hay refugiados, y las cifras lo demuestran en todos los países. ¿Por qué? Porque el refugiado tiene una serie de exigencias en el derecho internacional. Tu vida tiene que estar en peligro, tú no puedes volver a tu país, etcétera. Si tienen que protegerte frente al enemigo tuyo, que en este caso es el Estado. Y eso no es verdad, pues. Y entonces cuando tú haces el proceso de aplicación del protocolo, es decir, el 99.9% no certifica, no cumple los requisitos. Eso era lo que iba a comentar, ¿no? En algunos estados, en algunos países, es como la única opción para tener papeles. Entonces, se quiere o no se quiere, el venezolano que está afuera se ve obligado a decir soy un refugiado, porque de lo contrario hay derechos dentro del país que no... Claro, pero es un relato que tú construyes, y el relato se transforma en una estrategia comunicacional, y ustedes lo saben. Es decir, ¿el relato de qué? De que aquí en Venezuela hubo una crisis humanitaria, que en Venezuela hubo un Estado fallido, que la vida que salieron huyendo. No, la migración es un derecho. Y por otro lado, en el mundo se mueve por grandes flujos migratorios. La migración no solamente existe para Venezuela, todos los países en diferentes etapas, en diferentes momentos, por diferentes circunstancias. Y por eso existe el derecho internacional, donde establece que la migración es un derecho. Entonces, un derecho en el cual los estados, el estado que sale, el estado de origen, y el estado receptor y el estado de tránsito tienen que cumplir con una serie de derechos. Tienes que preservar la vida de las personas, tienes que facilitar el derecho al trabajo, tienes que facilitar el derecho a la igualdad, y eso no se cumple. Entonces, bueno, todos se articularon
y se articularon a partir del 2017 y del 2018. Pero ¿qué pasó en Venezuela en el 2017? Bueno, la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales. Y no es un cuento abstracto de un concepto, no, es la destrucción de la base económica de vida de la población. Es decir, ese cuento de que las medidas coercitivas solamente iban a las personalidades, eso no es verdad. Las medidas coercitivas impactaron de manera directa las condiciones de vida, porque tú impactas la fuente de riqueza del país. Tú impactaste la fuente de riqueza del país, que es la riqueza petrolera. Los recursos petroleros se vinieron abajo del 94%. Los servicios, ¿por qué los servicios se vienen abajo? Primero porque no había el ingreso nacional y lo que había, no podías utilizar ninguna propuesta internacional para el mejoramiento de los servicios. Por ejemplo, en el sistema eléctrico, bueno, tú contratabas empresas que son las que tecnológicamente le prestan servicio al sistema eléctrico, pero cuando el Estado hacía una propuesta, enseguida los Estados Unidos le decía, usted no puede ofrecer servicios en Venezuela. Resultado, el servicio se desmejora o el sistema eléctrico se vino abajo, no pudiste producir gasolina, había un bloqueo de alimentos, llegamos al extremo que nosotros nos bloquearon las vacunas. ¿Cuánto dimos que teníamos los recursos y que Naciones Unidas utilizó un instrumento, un mecanismo para que pudiésemos comprar las vacunas? Bueno, eso fue un forcejeo muy fuerte. Si nosotros no recibimos la solidaridad de China, la solidaridad de Rusia, la solidaridad de Irán, no podíamos haber resuelto. Es más, se anunció que Venezuela se iba a transformar en el epicentro peor de la pandemia a nivel de América Latina. Es decir, a la par que nos bloquearan, tú hacías una campaña internacional y a la vez hacías una campaña para que la gente se fuera, pues. Entonces todo eso lo pasamos. Entonces cuando hablamos de la migración venezolana, tenemos que hablar del fenómeno de la migración, de los factores que determinaron. Por lo tanto, al final, es decir, la economía se vino abajo, evidentemente que las personas salieron a buscar. Ahora, un costo para nosotros muy alto. ¿Cuál fue el costo alto? Bueno, que salió toda una población de profesionales, de jefes de servicio, de investigadores, de jefes de cátedra. Y la pregunta es, ¿cómo fue que el sistema educativo no se cerró? Y no se cerró. Entonces, bueno, cuando uno va pasando el tiempo y cuando vas viendo una economía que tiene 3 años en recuperación, en cifras positivas, y uno lo ve en el ambiente en Venezuela, lo ve en las calles, lo ve en las empresas. Nadie puede esconder que hay una reactivación económica. Nadie puede esconder que Venezuela está en un camino de prosperidad. Nadie puede esconder que en Venezuela se respira paz, tranquilidad. Eso no quiere decir que no haya niveles de inseguridad como hay en otros países, pero cuando uno va comparando, yo vengo del Ecuador, cuando uno compara la situación del Ecuador con respecto a Venezuela, nada que ver. Entonces, frente a ese panorama de recuperación económica y de procesos futuros de mayor recuperación y mayor prosperidad, la política que nosotros diseñamos, llegó el momento del retorno, pues. Y el momento del retorno, un Estado dice, oye, yo asumo el compromiso de política de Estado para proteger a nuestra población, para que tenga condiciones de volver. Entonces ahí viene el diseño, la decisión del presidente Nicolás Maduro, hagamos una gran misión, una misión de nueva generación, una misión de carácter integral. ¿Cuál es la integralidad? Bueno, porque tiene diferentes vértices. Tiene el vértice de la atención jurídica en los países donde están los venezolanos. Ok, justamente hablando de eso, ¿no? Es una decisión voluntaria, obviamente es un derecho retornar a tu país de origen, pero ¿qué tanto hay de recuperación económica en el país? Es decir, que Venezuela está económicamente mejor que en otros países de la región e incluso del mundo, y que este sea un factor para que
aquellas personas que emigraron forzadas por razones económicas estén regresando hoy a nuestro país. Bueno, tú tienes que brindarle las condiciones y tienes que decirle, oye, vamos a construir juntos, te necesitamos. ¿Cómo que no necesitamos al profesional, al alto nivel de calificación? Y tenemos que encontrar un camino como se está construyendo. Es decir, cada día mejoran las condiciones. Entonces, bueno, ese proceso progresivo hay que seguirlo como en la ruta. Y nuestra población tiene que entender en qué ruta estamos. Bueno, y tiene que venir a construir su país, pues. Cuando uno va comparando con toda la problemática social que puede haber en Venezuela, en los niveles de precariedad, como viven una población importantísima de nuestros connacionales en el extranjero, una situación de precariedad, de sufrimiento, los niños, el adulto mayor, la persona subutilizada, es decir, tú eres un ingeniero, eres un economista, eres un comunicador. ¿En qué trabaja? Bueno, trabaja. El trabajo no ofenda a nadie, eso es verdad. Pero ¿en qué trabajas? Pues trabajo como mesonero, trabajo en un hotel. Es decir, si trabajo como profesional no te dan el valor que tú tienes, tú vienes de ser un profesional de altísimo nivel. Bueno, y tienes que, si eres médico, tienes que empezar como medicina general como todo el mundo. Además es decir, de la xenofobia, ¿no? Todo, y aparte de la xenofobia. Nosotros en Ecuador lo vivimos. Y lo viven los niños en los colegios, porque los colegios no es que no les dan las oportunidades, no. El sistema educativo no logra culturalmente incorporar la variable de la persona que viene de otros países, que viene con otras costumbres, que tiene otra forma de hablar, que tiene otra forma de relacionamiento, porque lo tiene cada país. Y entonces, y los países en crisis tienen la particularidad que el otro es que es el causante de que yo no tenga trabajo. No es el otro que viene de otro país, es una situación nacional. Entonces, bueno, vives todo eso y uno dice, bueno, hay que valorarse, hay que valorar las oportunidades, hay que aprender. Uno dice, bueno, pero el cuento de los migrantes supuestamente perseguidos políticos nunca participaron en política. Tú puedes regresar a tu país cuando tú quieras, y la demostración es de los 162 vuelos que hubo, bueno, todo el mundo podía venir. El que está allá puede retornar al país cuando él quiera. Quiere decir que no se trata de refugiados y perseguidos políticos. Pero ellos no dicen toda la mediática internacional que es una migración de carácter económico. Bueno, la gente, como eso es un derecho, eso no es ningún pecado. Y en los países, yo vengo de México, México tiene 42 millones de personas en los Estados Unidos, pues. Y México es un gran país. Entonces, bueno, ellos culturalmente, bueno, hacen toda una estructura, tienen 62 consulados en Estados Unidos, desarrollan una política de atención, van y vienen, tienen un concepto de la circularidad, para ellos no es ningún trauma. Y por lo tanto la migración para nosotros no debe ser ningún trauma. Pero eso hay que hacer conciencia, porque lo dije recientemente, oye, te cuesta mucho formar tus profesionales. Oye, que es muy fácil que yo desde otro país empiece a ofrecer maravillas y me llevo al recurso profesional. Es una fuga de cerebro y no puede ser parte de una política, y los organismos internacionales no pueden prestarse para eso. ¿Qué debería de ser lógico? Oye, la cooperación para el desarrollo. Coopera con los países para que tu población se quede en tu país, para que los crecimientos del desarrollo se haga. No, para eso existe la posibilidad de la cooperación, de la solidaridad, etcétera, que de paso nosotros lo hicimos. Nosotros somos históricamente un país receptor, con las mejores formas culturales. Recibimos en la Primera Guerra, recibimos en la Segunda Guerra. ¿Y a qué venían? A trabajar. Recibimos en toda la época de crisis de las dictaduras. Recibimos en las épocas más difíciles de Colombia, en las épocas difíciles de Ecuador y Perú. Ahí están. Tú vas al centro de Caracas, trabajan. Y nosotros hemos sido incapaces de decir, mira, tú no tienes derecho a una vivienda porque tú eres de otra nacionalidad. Esa es nuestra forma de ser.
Y así somos, pero esa no es la forma del trato que nos han dado en el extranjero y hay que tomar conciencia de eso y lo decimos. Las mejores migraciones son aquellas que se organizan, que crean comunidad y una cosa importantísima, que nunca pierden vínculo con su país. Puedes tener las observaciones que tengas, pero el sentido de pertenencia de la patria es sagrado. Entonces, la gran misión toma en consideración eso, porque la gran misión va a brindar 3 niveles de política. Nivel de política, el que está acá. Y Pedro, el nivel de política del que está pensando volver, y el nivel de política del que se queda en los países. Para esos 3 niveles, la gran misión tiene respuesta de atención integral. Bien, y sobre estas iniciativas, ¿no? O mejor dicho, sobre esta iniciativa, la gran misión Vuelta a la Patria, ¿conoces si existe una iniciativa igual en alguna otra parte de nuestra región? Las que se quedan más cerca yo vine de México la semana pasada, es México. México tiene cosas interesantes, bueno, porque tiene una cultura migratoria muy fuerte. Pero la concepción que estamos montando nosotros, de verdad, sin querer decir que somos la última maravilla, no hay. Por ejemplo, y te hablo una, que ya está a punto de salir, que se llama Edúcate en Venezuela. Va a haber una plataforma internacional donde tú estés, puedes sacar educación media. Una plataforma que termina de ser diseñada por el Ministerio de Educación, que la vamos a sacar ahora, finales de agosto, arranca en septiembre. Tú puedes estudiar bachillerato con una plataforma que te va llevando, que te va asesorando, que vas a tener un asesor en términos de conocimiento, una plataforma ágil. Solamente, ¿qué te pide la plataforma? Tu número de cédula. Si tú estudiaste en el liceo en el nivel de institución en cualquier parte de Venezuela, como la plataforma es del Ministerio de Educación, te va a ubicar. Sí, usted estudió, dejó su escuela 6º grado, 7º grado, y yo te consigo los papeles del propio sistema y te actualiza y te pone una propuesta desde el punto de vista de un recorrido académico de acuerdo a tu nivel. Como una misión educativa. Es una misión educativa, pero dentro de la gran misión. Sí. Ese, por ejemplo, se llama Edúcate en Venezuela. Donde tú estés, tú puedes abrir la plataforma. A partir de septiembre se va a abrir la plataforma a nivel mundial. Donde tú estés. Vamos a tener otra gran plataforma, que es la formación en oficio. Vamos a abrir 12, 14 perfiles profesionales del INSE y tiene una particularidad, que es que la certificación que da el INSE, que es la certificación de la Organización Internacional del Trabajo, la reconocen a nivel mundial y a la vez te da el reconocimiento de tu experiencia. Vamos a suponer, oye, yo me fui, dejé mi profesión y me dediqué al arte culinario, pues bueno, yo te voy a certificar esa experiencia. Eso está para todo el mundo. No le vamos a preguntar, con el ser venezolano, tú tienes el derecho. Entonces, te estás garantizando un elemento fundamental del migrante, que el migrante no tiene acceso a la educación para nada. Y cuando tienes acceso, te dan un acceso restringido. Por ejemplo, en el Ecuador, tú puedes estudiar si eres irregular, te dan el acceso, pero cuando tú terminas el bachillerato, te van a dar un código, no te dan el título de bachiller. Y con ese código tú no puedes proseguir en el sistema universitario. Y nosotros le vamos a dar su título de bachiller y le vamos a dar una certificación de oficio, porque ese es el bachillerato productivo. Y le vamos a brindar la posibilidad de que continúe en la universidad. Me esforcé, oye, estoy trabajando, tengo un gran estudio como sea. Si tú culminas tu bachillerato, nosotros te vamos a dar la oportunidad de culminar tu universidad y te vamos a brindar. ¿Quieres venir a Venezuela? Yo te voy a dar la posibilidad en el sistema educativo. Vas a llegar inserto en el sistema educativo. Terminaste y quieres estudiar en nuestras universidades, te damos la posibilidad. Es más, te damos la posibilidad de todos los profesionales nuestros. ¿Quieres venir a terminar una maestría? Ven, no te voy a cobrar. ¿Quieres venir a terminar un doctorado? Ven, que te vamos a abrir las universidades. Y no te estoy hablando de teoría,
El día sábado hay un vuelo de México. Es el primer vuelto a la patria, el día martes. Es el primer vuelto a la patria del avión en este nuevo contexto. Ahí se van a activar 3 cosas importantes. Se va a activar, ¿quieres estudiar en la universidad? Enseguida te va a dar posibilidad. Vienes con educación media, educación primaria, y ya está el sistema. Yo vengo de una reunión con toda la estructura educativa y se activa toda la estructura educativa a nivel nacional. Vienes con problemas de salud, activamos el sistema de salud, porque esa es la función central, es la protección social. Ese concepto no existe en ninguna parte del mundo. Es la expresión del sentido humanista de una política social y de una política de Estado. Ahora, eso tiene que darse en la medida en que todas las cosas se vayan comunicando. ¿Cuál es nuestra aspiración? Oye, que la gente regrese, porque el retorno es un derecho. Y te digo una cosa, preguntemos a los organismos internacionales si apoyan el retorno. Ninguno apoya el retorno. Todos apoyan, anda vete para los Estados Unidos. Esa es la política y esa es la realidad que se vive. Eso te iba a decir sobre el tema, un tema polémico, ¿no? Las cifras de migrantes en Venezuela ha dado para todo, se ha utilizado para casi todo, mejor dicho. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, la cifra es un elemento de manipulación, porque al final nadie sabe cuántos son, porque tú los cuantificas en Colombia y el mismo que está en Ecuador lo vuelves a cuantificar y lo vuelves a cuantificar cuando llega a Perú. ¿Por qué se habla de la cifra? Porque la cifra es un negocio, pues. Nosotros lo vivimos en el Ecuador. En una oportunidad hace 4 o 5 años, una gran reunión mundial de los donantes. ¿Cuánto se recogió? $500 millones. ¿A dónde fueron? Sabrá Dios. A la burocracia. Y entonces la cifra era un mecanismo de consecución de recursos, porque al final el migrante estaba en la calle, el migrante estaba tratando de luchar, el migrante estaba luchando por sus derechos desde su propio esfuerzo, de un esfuerzo supremo que hace la familia, pero no porque hay una política, todo se transforma en un proceso de manipulación, porque las cifras, en el caso venezolano, era para justificar que aquí había una crisis humanitaria. Y se trabajó un concepto del Estado fallido para una invasión. Uno dice, es una historia dramática. No, no es una historia dramática. Esa es la realidad. Hay un principio en el derecho internacional que no goza del consenso, porque el único que lo puede aplicar en este caso es el Consejo de Seguridad, que es la responsabilidad de proteger. Es decir, si un Estado no está en condiciones de garantizar la protección, yo apelo a esa responsabilidad. Y con eso se jugó, tratando de mostrar que aquí había una gran crisis humanitaria y que el Estado estaba sometido a un proceso de guerra, de bloqueo económico. Y con todo y eso, bueno, ahí están los resultados. Ahí están los resultados de lo que estamos viviendo el día de hoy. Una realidad que está en ascenso y nadie lo puede olvidar. Frente a esa realidad, ¿qué va a hacer la gran misión? Crear conciencia sobre el país. Hay 2 conceptos importantes ahí. El concepto del vínculo. En la importancia donde tú estés, no pierdas el vínculo con Venezuela. Y el segundo concepto, como búsqueda estratégica, es el retorno. Llegó el momento del retorno. Pero donde tú estés, tienes que tener vínculo con tu nación. La patria es aquellos aspectos sagrados del ser humano en términos de identidad, de sentido de pertenencia. Entonces, pero vamos a brindar una serie de condiciones. Las condiciones en salud, vamos a fortalecer las estructuras jurídicas de los consulados, vamos a modificar todos los consulados para mejorar todos los servicios de atención, de tal manera que el venezolano donde esté, donde haya un consulado, se sienta protegido por el consulado. Y en el orden de las propuestas, ¿no? ¿Piensas que se puede crear una especie de voluntariado como tiene el Movimiento Futuro para recibir a nuestros compatriotas que están retornando? Ya lo hacemos. ¿Con el Movimiento Futuro? No, con el Movimiento Futuro no con el Movimiento Futuro no. Hay una cosa muy particular, y te lo digo la experiencia que vivimos en el Ecuador. Es un movimiento voluntario amplio, diverso.
nosotros tratamos de no vincular. Es decir, si tú participas en la política, ¿tienes prioridad? No. Esto es un programa para todos. Es decir, y no hay ninguna pregunta, oye, vienes en Vuelta a la Patria o vas a estudiar, yo te hago un estudio primero si políticamente estás de acuerdo con el gobierno. No, es una política de carácter universal. ¿Dónde nace el derecho de ser venezolano? Ahí nace el derecho. Por lo tanto, hemos convocado, hicimos una experiencia exitosísima en Ecuador, que convocamos los médicos venezolanos y conformamos una red de voluntarios. Y abrimos un sistema de atención en salud con nuestros médicos. Ahí se incorporaron 20, 25, 30 médicos. Y tenemos una propuesta, es que hay una organización que estamos desarrollando. En el caso de la salud se va a llamar el Consejo el Club de Salud José Gregorio Hernández. En el caso de los niños se llama Club Infantil Mi Patria Venezuela. En el caso de educación se va a llamar Club de Educación Simón Rodríguez. ¿Para qué? Para que haya colectividad, haya organización, haya solidaridad colectiva. No se trata simplemente de un programa puntual, no, de crear una estructura en términos de atención, de integración. En una dimensión de tiempo habrá personas que irán viendo cómo ha sido el proceso. Bueno, tú vas creyendo como realidad. Viene el vuelo el día martes de México. Bueno, son nuestros aviones. ¿Cuánto paga la persona? Nada. ¿Y cómo van a llegar? Todo el sistema de atención social se activa una vez que lleguen al país. Esa es la filosofía central de la gran misión Vuelta a la Patria. Muchísimas gracias, Pedro Sassone. Él es responsable de la gran misión Vuelta a la Patria, también director de la Escuela de Estudios Diplomáticos del Instituto Pedro Gual y viceministro de Articulación Integral para la Migración Venezolana. Y con estas reflexiones hemos llegado al fin del programa del día de hoy. Estuvimos en la producción general Yamil Rodríguez, en los controles de la radio Ricardo Miranda, Flavia García y Yaron Lara en las redes sociales, junto a quien les habla Micaela Ovelar. Y bueno, los esperamos el próximo martes y miércoles de 6 a 7 de la noche por la BN Radio 104.9 FM. Y recuerden, por supuesto, necesitamos de todo venezolano, toda venezolana que quiera regresar. Esto le hace bien al país, siempre le va a hacer bien, para fortalecer los vínculos, como dices tú, y bueno, los sueños de un futuro próspero para Venezuela, que ya estamos evidenciando una mejoría.